En este caso nos va a pedir, por ejemplo, allá la sumatoria de los n primeros términos. Ahora, como pueden ver acá, tenemos una serie que, como pueden ver en la parte superior, son números impares y en la parte inferior son números pares. Habíamos visto una serie muy similar a esta de números pares con impares, pero ¿qué sucede acá? Que tenemos factorial, factorial de 3, factorial de 5, de 7, de 9, de 11, factorial de 4, de 6, de 8, de 10, de 12. Ustedes saben que factorial es el productorio desde 1 hasta dicho número, es decir, 1 por 2 por 3 es factorial de 3. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 sería el factorial de 5, que sería ¿cuánto? 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5 sería 120. Entonces, factorial de 5 sería igual a 120. Y así ustedes pueden calcular en su calculadora el factorial de cada uno de esos números y saber a qué número representan. Pero podríamos aplicar directamente un diagrama de flujo para factoriales y resolverlo de esa manera. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta acá es el primer término, como pueden ver, no es parte de la serie, o sí, no se puede, ¿cierto? Generar 3, luego 5, 7, 9, 11, no. Como pueden ver aquí, son números impares y nosotros ya sabemos cómo hallar esos números impares en función de i. Pero generar el 3 primero y luego posteriormente el número 3 seguido y luego 5, 7, 9 se complica. Por eso es que a veces el primer término, o puede ser los dos primeros términos o cuantos sean, que no formen parte de la serie, porque como pueden ver la secuencia se ve alterada por este primer término. Pero si veríamos la secuencia solamente desde el segundo término, ahí sí se puede ver que hay una secuencia lógica que serían números impares por la parte del numerador y números pares por la parte del denominador. Entonces, este número nos vamos a encargar de cómo solucionarlo. La pregunta es, ¿en qué posición se encuentra este número? Está en la posición 1, cuando i vale 1. Por ejemplo, si nos pidieran para n igual a 3, el programa tendría que sumar esos primeros tres términos, que serían hasta acá. 3 menos 3 factorial sobre 4 factorial más 5 factorial sobre 6 factorial. ¿Cómo lo realizamos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo que les iba diciendo, que 3 es el primer término. Y a partir de i igual a 2, como pueden ver acá, a partir de acá sí se puede apreciar que hay una serie que es constante, que es visible, que son los números impares, y por la parte de abajo tenemos una serie que sería el factorial de los números pares. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo generar estos números impares. ¿Se acuerdan cómo generamos los números impares en función de i? ¿Cuál era la fórmula? En función de i, ¿cuál era la fórmula para números impares? ¿Se acuerdan? 2 por i menos 1. Exacto, 2 por i menos 1, ¿cierto? Entonces, puede ser que funcione esa fórmula. A ver, veamos, cuando i vale 2, 2 por i, ¿cuánto sería? 2 por i sería 2 por 2, 4, menos 1 sería 3. Funciona. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces, como pueden ver, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Va a funcionar la fórmula. Para un número par, ¿cuál era la fórmula en función de i? 2 por i. 2 por i. 2 por i, ¿cierto? Para este caso va a ser 2 por i. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 6. 2 por 6, 12. Pero como pueden ver, no nos pide solamente ese número que hemos generado, sino que quiere su factorial de ese número. Ese factorial lo vamos a dar solución aplicándole un diagrama de flujo para encontrar el factorial. Pero antes concentrémonos en el dato de entrada, que en este caso va a ser n, como podemos ver acá. Depende de ese dato de n, para saber cuántos números se van a sumar de esta serie. ¿Ok? Ahora, el resultado total va a estar guardado en esta variable z, que tendríamos que mostrarlo al final. Lo que podemos apreciar a simple vista es que va a haber un ciclo que va a depender del valor de n como límite y va a estar comparando siempre el contador. Si el contador es menor o igual, en este caso a n, entonces sí se van a ejecutar esos procesos. Esos procesos son crear esos términos y ir sumándolos dependiendo de la secuencia lógica. Ahora, como pueden ver aquí, no solamente es una suma, sino que tenemos una alternación de signos de menos, más, menos, más, menos. Eso lo podemos dar solución con una bandera, ¿cierto? Como lo hace el ingeniero. Entonces, vamos a empezar con el signo negativo, luego tiene que ser positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿cómo damos inicio al programa? Aquí lo que vamos a tener que ver es que la secuencia lógica empieza en i igual a 2. ¿Ok? I igual a 2.
no empieza desde i igual a 1. Entonces, desde este va a ser su valor inicial de i igual a 2. El proceso para contar va a ser el mismo, i igual a i más 1. Esto va a tener que estar antes del ciclo, lógicamente. Ahora lo que decía su compañero, para un número impar, lo que vemos es que se va a generar 2 por i menos 1. 2 por 2, 4 menos 1 sería 3. Para un número par va a ser 2 por 2, 4. 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Ya tenemos cómo generar esos números pares e impares. Ahora, ¿cómo obtenemos este número 3? Simplemente lo vamos a hacer de esta manera. El valor inicial de una sumatoria normalmente habíamos dicho que era 0, ¿cierto? Pero como tenemos en este caso un número que no forma parte de la secuencia lógica, es difícil hacer que empiece en este término, entonces este va a ser el valor inicial de esta variable que sería z. Por eso le decimos que z va a ser igual a 3. Entonces su valor inicial de z va a ser 3 y la secuencia lógica empieza en i igual a 2. Por eso es que estamos empezando en i igual a 2, ¿sí? Porque z, el primer término, lo vamos a declarar a z como valor inicial que tiene 3. Entonces la secuencia va a ir desde i igual a 2. Muy bien, ahora, pero ¿qué es lo que observamos acá en esta secuencia lógica? Lo que podemos ver es lo siguiente, que tenemos z es igual a z, su valor inicial que es 3. Ahora tendríamos que generar este signo negativo, lo vamos a hacer con bandera, les dije, ahí está b, de bandera, por fi sobre fp. Fi va a ser para nosotros factorial de los impares y fp va a ser factorial de los pares. Por eso lo estoy colocando con esas variables, ¿sí? Entonces esas son las variables que van a almacenar ese valor de 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial. Ahora, lo que pueden notar ustedes diferente a lo que habíamos hecho anteriormente, porque recuerden que habíamos hecho una serie similar, pero sin estos factoriales. ¿Qué tendría que haber estado acá? Tendría que haber estado este término, ¿cierto? 2 por i menos 1. Directamente poníamos ese término. Y abajo, 2 por i. Pero no podemos hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque tiene factorial cada uno de esos números, como pueden ver. Entonces, por eso es que vamos a obtener primero el resultado de ese factorial y lo vamos a guardar en esta variable fi, factorial de impares. Vamos a obtener ese factorial de ese número y lo vamos a guardar en fp, que sería factorial de los pares. Entonces, concentrémonos en ver cómo se hace eso. Acá, ahora aquí lo que tenemos que ver es que si n es igual a 1, ¿cuánto tendríamos que mostrar? Tendríamos que mostrar solamente que z vale igual a 3. Pero si n es 2, entonces ya tendríamos que mostrar este 3 menos este primer término de la secuencia lógica, ¿sí? Que para nosotros sería el segundo término, pero sería el primer término de la secuencia lógica. Como pueden ver, cuando n sea mayor a 1, acá, cuando n es mayor o igual a 1, menor a 1, perdón, mayor, perdón, cuando n es mayor a 1, recién podemos crear esta serie, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando n es solamente 1? Tendría que mostrar z igual a 3 y listo, ahí se termina. Pero si nos dice para n igual a 2, entonces tenemos que hacer hasta acá. N igual a 3 hasta este término. Hasta n igual a 4 hasta acá. N igual a 5 hasta acá. N igual a 1 solamente sería mostrar z igual a 3 y ya. Entonces, por eso es que vamos a usar esta condición, donde va a preguntar si n es mayor a 1. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para poder ver si vamos a ser parte de la secuencia lógica o no. Me refiero a que si vamos a ocupar estas fórmulas de acá, lo que hemos determinado. Si n es mayor a 1, como pueden ver, entonces significa que n vale 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Entonces sí tendríamos que hacer toda la secuencia que vamos a acomodar en un momento. Pero si n no es mayor a 1, significa que sería igual a 1. Entonces directamente mostraríamos z igual a 3 y se termina el problema. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona bandera? Habíamos dicho que bandera normalmente inicia en 1, pero va a depender, ¿sí? Si empezamos en 1, significa que el primer término tiene signo positivo. Nosotros en el primer término queremos un número negativo, entonces por tanto no va a empezar en 1 para nosotros. Para este caso va a empezar en menos 1, para obtener ese primer término que es negativo. Para que se vuelva positivo, recuerden que se tiene que multiplicar simplemente la siguiente vez por menos 1. Entonces menos entre menos se va a hacer más, luego más entre menos, menos, menos entre menos, más, y así sucesivamente. Esto va a ser lo que va a generar el signo. Ahora, ¿cómo generamos ese factorial? Aquí está lo que les decía. 3 factorial, si ustedes calculan, les va a dar 6. Pero ¿cómo obtiene ese 6? Obtiene de haber multiplicado desde 1 hasta ese número. Para 5, por ejemplo, 5 factorial sería el productorio desde 1 hasta ese número que sería 5.
1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5 da 120. Entonces, como pueden ver, cada numerito de acá que tiene factorial es un productorio desde 1 hasta ese número. Entonces, es ahí donde vamos a aplicar procedimientos y funciones para poder generar esos términos, ¿sí? Del factorial. Ahora, aquí lo que yo les muestro sería simplemente el diagrama de flujo del factorial de un número, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que nosotros si haríamos el diagrama de flujo solamente para hallar 3 factorial, o 4 factorial, o 5, o cualquier factorial, sería este su diagrama de flujo. Pero nosotros no queremos hallar solamente el diagrama de flujo de un factorial, ¿cierto? Sino que tenemos una serie con factorial. Entonces, este diagrama de flujo que encuentra el factorial de un número tiene que ser parte de este programa principal que quiere hallar la sumatoria de esa serie con factorial. Pero para eso tendríamos que entender cómo funciona este diagrama de flujo del factorial. Entonces, por eso es que nos vamos a enfocar primero en esto, ver cómo funciona este diagrama de flujo del factorial. Para este diagrama del factorial de un número, me refiero a esto de acá, lo que tiene que hacer es leer n, me refiero a este numerito, 3, por ejemplo. Y tiene que tener una variable factorial, por ejemplo, que inicie en 1 y su contador que también inicie en 1. En resumen, aquí necesitamos dos variables que inicien en 1. Y el proceso para hallar el factorial sería factorial por i, multiplicar esas dos variables. Como i va a ser el contador de ese ciclo, entonces i va a incrementar. Me refiero a esto. I vale 1, como pueden ver acá. La siguiente vez se va a hacer 2, la siguiente se hace 3, y la siguiente 4, y 5, y 6. Por eso es que aquí multiplica esa variable factorial que va a almacenar el productorio por i, porque recuerden que i es el que va a cambiar de 1 en 1. Y eso es lo que queremos acá, como pueden ver, pero multiplicarlo. Entonces el contador i va a aumentar cada vuelta 1 más 1 más 2 más 1 más 1 más 1, así, a cada momento. Y va a generar estos números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuándo va a terminar esta estructura? Cuando i sea menor o igual a n. Como pueden ver, i acá en este caso sería menor o igual a n. Son iguales en este caso. Acá sería menor, 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 menor. Entonces esto va a obtener el factorial de ese número. ¿Cómo funciona? Veamos cómo funciona. Para n igual a 3, me refiero a este factorial de 3, ¿cómo es que funciona este programita? Lee ese número, me refiero al 3, asigna estos valores iniciales, 1 y 1, realiza factorial es igual a factorial por i, 1 por 1 va a ser 1, entonces colocamos ahí 1. Ahora i incrementa i más 1, es decir, 1 más 1 se hace 2. En la siguiente vuelta, antes vamos a volver esto atrás, pregunta, ¿i es menor o igual a n? 2 es menor o igual a 3. La respuesta es sí. Entonces vuelve y hace factorial por i. 1 por 2 va a ser 2. I más 1 se hace 3. Pregunta ahora nuevamente. ¿I es menor o igual a n? ¿Qué dicen? ¿I es menor o igual a n? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces vuelve otra vez como pueden ver y ahora hace factorial por i. 2 por 3, 6. I más 1 se hace 4. Aquí pregunta. ¿4 es menor o igual a 3? ¿Cuál es la respuesta? No. No, entonces termina, ¿y qué es lo que hace? Mostrar factorial, que sería 6. Y este sería lo que va a mostrar, este valor de 6. Y ahí está, eso es lo que queremos generar, 6 cuando n vale 3, cuando tenemos que hacer el factorial de 3. Entonces así funciona el diagrama de flujo del factorial, ¿sí? Entonces, este cuadrito que les estoy mostrando, esta lámina, sirve para hacer el factorial de un número. Por eso es que puse una línea acá. Estamos haciendo acá como un estudio muy aparte al factorial, para recién poder implementarlo acá dentro de una serie. En resumen, este programa solamente encuentra el factorial de un número, como por ejemplo 3, o 4, o 5. Va a leer ese número. Y como pueden ver, esta estructura cíclica depende de ese valor de n. Ahora, ¿qué es lo que pueden entender acá? En esta estructura cíclica, aquí está el productorio. Aquí es donde se va a ir generando ese factorial en esta variable factor. Aquí va a ir multiplicando, como pueden ver. Este productorio que podemos ver acá se está generando en este productorio acá, en este producto. Y este es el contador que va incrementando, hace posible que se genere 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta estructura repetitiva deberíamos tenerlo nosotros para el numerador, para poder generar estos números de acá, estos factoriales, y algo similar para el denominador.
Entonces, vamos a ver cómo lo adaptamos, ¿sí? Y por eso es que yo lo remarqué dentro de este cuadro verde, que es esta parte de este diagrama de flujo de factorial que vamos a ocupar para poder realizar esta serie con procedimientos y funciones, ¿sí? Solo lo que está en verde, eso es lo que vamos a ocupar. Vamos a verlo entonces más adelante. Pero antes, ¿cómo funcionaría el factorial de 4? Esto, ¿cuántas vueltas daría si n fuera 4? Este ciclo, ¿cuántas vueltas va a dar? ¿Cuántas vueltas daría este ciclo? Si n fuera 4. Va a leer aquí n vale 4. Y se va a asignar estos valores. ¿Y va a dar cuántas vueltas? Va a dar 4 vueltas. Y va a obtener este resultado. 24. Ahí está. Si n vale 5, entonces esto va a dar 5 vueltas. Si n vale 6, va a dar 6 vueltas. Y va a encontrar en la variable factorial su factorial de ese número. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es el diagrama de flujo. Aquí estoy colocando leer n. Esta n se refiere al valor de n de la serie. Z igual a 3 como lo habíamos definido. I igual a 2 también lo habíamos definido hace rato. B igual a menos 1. Lo que va a preguntar acá es si n es mayor a 1. Recuerden que si n es mayor a 1 significa que tenemos que hacer la estructura de la serie que tiene factoriales. Si dice no, significa que n sería 1. Entonces, si n es igual a 1, ¿cuánto tiene que mostrar? Tiene que mostrar igual a z igual a 3. Y ya vale z igual a 3. Entonces, como pueden ver, simplemente se cortaría el programa y no haría nada. Mostraría z igual a 3 y listo. Pero si n es igual a 2, significa que n es mayor a 1, entonces va a venir por acá. Siempre y cuando n sea mayor a 2 o 2, va a venir por este camino donde tenemos que hacer ese factorial. Ahí está lo que estoy colocando, lo que les decía de ese recuadrito, ¿se acuerdan? Del factorial lo estoy colocando acá. Este factorial va a ser para los números impares que están en el numerador. Les decía que necesitábamos de dos valores iniciales que empiecen en 1. Ahí están esos dos valores iniciales que empiezan en 1. Y luego les decía que necesitábamos hacer el productorio. Aquí está FI, factorial de impares. De esa manera lo estoy denominando. Y no puedo usar I, por eso estoy usando J. Pero la pregunta es, ¿por qué no puedo usar I? Porque I, recuerden que es el contador del ciclo principal. Entonces no puede existir aquí otro I. Por eso es que usamos J en este caso. Y ahí está, FI es igual a FI por J. Aquí se va a producir ese productorio. Su contador en este caso es J. Por eso es igual a J más 1. Ahora aquí, recuerden que era I menor o igual a N en ese ciclo de la estructura del factorial. Pero aquí nosotros no tenemos que hacerlo hasta n. ¿Hasta cuánto tenemos que hacerlo? Hasta ese número impar, ¿se acuerdan? Y ese número impar, ¿ustedes cómo lo generan? Les decía que su compañero dijo que la fórmula era 2 por i menos 1. Entonces, ese valor tiene que estar acá. Va a generar el factorial de ese número que ustedes quieren generar. ¿A quién comparamos? Al contador j. Entonces, mientras j sea menor o igual a ese número que queremos generar que esté en función de i, que su fórmula es 2 por i menos 1 para generar ese número 3, 5, 7, 9, 11, 13. Esa sería la condición. Entonces, esto va a dar esa cantidad de vueltas que ustedes le indican acá. Como pueden ver, aquí se va a generar ese número, ese factorial de 3, factorial de 5, factorial de 7, de 9. Aquí es donde se va a generar. Pero bien, no solamente necesitamos el factorial del numerador, sino que necesitamos el factorial del denominador. Por tanto, necesitaríamos hacer otra estructura del factorial, donde le vamos a llamar FP, en este caso, ya no FI. FP igual a 1. Ahora su contador no podemos usar I, tampoco J, necesitamos usar otro contador, que en este caso va a ser K. K igual a 1. Ahí está el productorio, va a ser FP es igual a FP por K. K va a incrementar K igual a K más 1. Y lo que va a comparar es K menor o igual a quién. Queremos obtener el factorial, en este caso, de un número par. Y ustedes me dijeron que el factorial de un número par va a ser igual a 2 por i. Entonces, por eso es que está ese 2 por i ahí. Entonces, esto va a generar factorial de números pares. 2 por i. 2 por i va a depender de ese valor de i, como pueden ver acá. En resumen, i vale 2 en este momento. Entonces, aquí, ¿cuánto se va a hacer esto? 2 por 2 se hace 4 menos 1, 3. Como pueden ver, esto va a dar la primera vez 3 vueltas. Quiere decir que va a generar el factorial de 3 aquí. ¿Esto cuántas vueltas va a dar? Si i vale 2 inicialmente, 2 por 2 se hace 4. Entonces, esto va a dar 4 vueltas la primera vez.
va a generar entonces el factorial de 4. Aquí está generando entonces el factorial de 3 y aquí el factorial de 4. Muy bien, ya tenemos dos factoriales. Lo que vamos a hacer es acomodarlo ya en la estructura. Recuerden que era z igual a z, su valor inicial de z es 3 en este momento, 3, más, dice acá, b, ¿cuánto vale inicialmente? Vale menos 1. Entonces aquí ya no se va a hacer más, sino se hace negativo. Tenemos 3 menos fi, ¿cuánto vale? Vale 3 factoriales, dice esto que va a generar la primera vez. ¿Esto cuánto va a generar? Va a generar 4 factoriales. Entonces, en resumen, estaría generando acá 3 menos factorial de 3 sobre factorial de 4. La próxima vez, esto va a cambiar el signo de b. Si era negativo, ahora se va a hacer positivo. Y aquí está el valor de i, como pueden ver, ya no va a ser 2. Para la siguiente vuelta, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3. Por tanto, esto, el factorial de ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 por 3, 6 menos 1, 5. Va a realizar este el factorial de 5. Este va a realizar 2 por 3, 6. Va a realizar este el factorial de 6. Entonces, de esa manera, como pueden ver, está en función de i. Factorial de 5, factorial de 6 va a generar. Y ahí está. Entonces, aquí tendríamos que preguntar ya la estructura cíclica del ciclo, que va a ser la pregunta i es menor o igual a n. Y entonces aquí tendríamos que volver hasta este punto para generar el factorial del numerador, luego el del denominador y acomodarlo en la serie. Y ahí está. De esa manera, entonces vamos a realizar esa serie. Si dice no, como les decía en un inicio, significaría que n no es ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino significaría que n es igual a 1. ¿Ok? Entonces, si n es igual a 1, simplemente va a mostrar esto, z igual a 3. Porque no hace nada y al final dice mostrar z. ¿Y z cuánto vale actualmente? Vale 3. Entonces, de esa manera va a quedar ese diagrama de flujo. ¿Ok? Veamos su prueba de escritorio para que se entienda mejor. Ahí está, z es igual a 3 menos 3 factorial sobre 4 factorial más 5 factorial, 6 factorial. Veamos cómo lo realiza. Cuando n vale 3, aquí estamos ya haciendo lectura del valor de n, asigna estos valores iniciales. Z igual a 3, I igual a 2, Z igual a 3, I igual a 2, B igual a menos 1. Asigna estos primeros valores iniciales a FI y J, 1 y 1. Realiza este productorio. FI por J, 1 por 1 vale 1. Perdón, aquí es 1 por 1 era 1. Lo vamos a volver esto, ¿sí? 1 por 1 es 1, se mantiene acá, ¿ok? Se mantiene. Luego J es igual a J más 1. Aquí ya sería J más 1, sería 2. ¿Ok? Lo que va a preguntar entonces aquí es J es menor o igual a 2 por I menos 1. Aquí estaríamos preguntando si J, en este caso va a ser 2. Aquí vamos a anotarle un 2. Va a preguntar si este J es menor o igual a 2 por I menos 1. ¿Cuánto vale I en este caso? Vale 2. Entonces 2 por 2 es 4 menos 1 sería 3. Tendría que ser entonces menor a 3, menor o igual a 3. Aquí tenemos 2. 2 es menor o igual a 3. La respuesta es sí. Bien, entonces ese 2 va a seguir ahí. Va a sacar este producto, FI por J. En este caso, FI va a ser igual a ¿cuánto? 1 por 2. Actualmente FI vale 1, pero el J ya valía 2. Entonces 1 por 2 se hace 2. De esa manera ya está aquí este 2. Ahora J, ¿cuánto se hace? J más 1 sería 3. Acá, 3. Este 6, olvídense por un momento. 3, lo que va a hacer es comparar si 3 es menor o igual a 3. La respuesta es sí, entonces viene por acá y hace este producto FI por J. Sería 2 por 3, 6. Obtiene este número 6. J más 1, dice, ¿cuánto sería? Sería 4. Ahí está ese 4. Y pregunta ahora, J que vale 4, ¿es menor o igual a 3? Recuerden que esto valía 3. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Entonces pregunta, ¿4 es menor a 3? Menor o igual a 3, la respuesta es no. Ahí se termina. En FI, como pueden ver, está quedando ese factorial de 6. Mejor dicho, ese valor de 6 en FI. Y eso es lo que necesitábamos, ¿cierto? Para factorial de 3, vale 6. Va a ingresar a esta estructura cíclica del factorial de números pares. Lo que hace es asignar 1 a FP y 1 acá. Y acá lo que hace es lo siguiente. 1 por 1 vale 1. Entonces esto se mantiene como su valor de 1.
incrementa el valor de K. K más 1 se haría 2. Ahí está este 2. Esto olvídense por un momento, este 2. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pregunta si K es menor o igual a 2 por I. 2 por I sería en este caso, como vale I 2, va a ser 2 por 2, 4. Entonces, este ciclo va a dar vuelta siempre y cuando K sea menor o igual a 4. Actualmente K vale 2, entonces va a poder ingresar por acá y hacer el productorio FP por K. FP que vale 1 por K que vale 2 va a generar ese número 2. Entonces ahora vale 2 FP. Incrementa el valor de K, se hace K más 1, sería 3 acá. Vamos a colocar este 3, olvídense de este 6 por un momento. Ahí vale K igual a 3 y pregunta, ¿3 es menor o igual a 4? La respuesta es sí, entonces hace ese producto. FP por K. 2 por 3 sale 6. Ya tenemos 6, ahora incrementa K más 1, se hace 4 aquí. Olvídense de este 24 por un momento. Pregunta, ¿4 es menor o igual a 4? La respuesta es sí, entonces vuelve otra vez y hace este producto. FP por K. FP por K. 6 por 4, 24. Ahí está ese 24. K más 1 se hace 5. Pregunta, ¿4 es menor o igual a 5? Mejor dicho, 5 que vale K. ¿5 es menor o igual a 4? La respuesta es no. Como pueden ver, en FP está quedando este número 24, que sería el factorial de 4. Entonces, aquí ya podemos hacer esta sumatoria. Z es igual a Z más B por FI sobre FP. FI vale 6 y FP vale 24. En resumen, estaríamos haciendo esta operación. Z, que vale 3, ahí está 3, menos B, ahí está, menos, porque B vale negativo, FI sobre FP. Esto es equivalente a 3 factorial y esto es equivalente, este de acá mejor dicho, es equivalente a 4 factorial. Yo lo estoy anotando de esa manera, ¿sí? Aunque legalmente la computadora encuentre su valor directo. Yo lo coloco de esa manera para que se entienda que estamos generando esta serie. Bien, ahora ¿qué es lo que hace B por menos 1? Si era negativo, menos 1 por menos 1 se hace 1. Y más 1 se hace 2. Más 1, 3. Entonces ya tenemos 3. Y pregunta, ¿I es menor o igual a 3? ¿3 es menor o igual a 3? Sí. Como pueden ver son iguales, entonces vuelve a dar esto una vuelta. Al realizar una vuelta, esto va a obtener el factorial de ¿cuánto? El factorial de 5, que sería 120, como pueden ver acá. Y este va a obtener el factorial de ¿cuánto? El factorial de 2 por i, ¿cuánto vale i? Vale 3, entonces va a ser el factorial de 6, que sería todo esto, 720. Entonces nuevamente vamos a acomodar aquí en la serie. Z es igual a Z anterior. ¿Cuánto es el Z anterior? Es todo esto. Entonces vamos a copiar todo esto y a eso le agregamos el valor de B, que sería positivo. FI sobre FP. FI, que sería este de acá, que vale 5 factorial. Y esto sería 6 factorial. Uniéndolo sería esto de acá. El anterior Z más factorial de impares sobre factorial de pares. Entonces, de esa manera, como pueden ver, obtenemos ese valor de la serie para n igual a 3.